Bienvenidos de nuevo a Psilocibina Ciencia y Experiencia, el podcast. En este episodio continuamos con la guía de la microdosificación. En el primer episodio abordamos las 5 primeras partes: la introducción y contextualización, la farmacología y mecanismos de acción de la microdosis de psilocibina, los protocolos de microdosificación, prácticas actuales y recomendaciones claves, el bloque 4, que fue la evidencia científica, estudios y neurobiología de la microdosis, y el bloque 5, correspondiente a los beneficios, riesgos y controversias. En este nuevo episodio, en esta segunda y última parte de esta guía profunda, estructurada y detallada de la microdosis de psilocibina, vamos a abordar 5 nuevas partes: seguridad, tolerancia y mecanismos moleculares, legalidad y regulación de la microdosis, qué ocurre en el cerebro cuando tomamos microdosis de psilocibina, si es segura la microdosis de psilocibina, riesgos y límites y señales de advertencia, que es la parte 9, y la última parte, que es finalmente como las conclusiones, la guía final, la parte final y nuestra experiencia en ello. Así que vamos a empezar con el bloque 1 de la parte 2, que corresponde al bloque 6 de la guía completa, que hemos querido estructurar y dividir en 2 partes para una escucha más sencilla, menos pesada y más entretenida. Ojalá sea así. Esta parte 1 o parte 6, bloque, tiene que ver con la seguridad, la tolerancia y los mecanismos moleculares, como comentábamos al principio. La pregunta es, ¿puede algo tan pequeño tener efectos tan profundos o tan peligrosos? Lo cierto es que la microdosis es subperceptual, sí, pero no por eso es inofensiva. Entender el impacto que tiene significa bajar el nivel microscópico, celular, neuroquímico. Bajamos a ese nivel porque ahí es donde ocurre la magia o el problema. ¿Qué sabemos sobre la seguridad de la microdosis? Aunque la psilocibina es considerada una sustancia segura en dosis moderadas y en contextos controlados, sabemos muy poco sobre los efectos de las microdosis repetidas a largo plazo, y lo que sabemos todavía está en pañales. Puntos clave de seguridad es que no hay estudios preclínicos formales sobre seguridad a largo plazo de microdosis repetidas. La LD50, que significa dosis letal en el 50% de los casos de la psilocibina, es extremadamente alta. Estamos hablando de 280 miligramos por kilo en roedores. Es decir, es muy improbable una sobredosis letal. A dosis bajas no se han observado daños cerebrales ni dependencia física. Sin embargo, existen riesgos cardiovasculares teóricos por la activación repetida del receptor 5-HT2B, implicado en valvulopatías, como pasó con otros fármacos ya retirados. Si habláramos del LSD, en estudios en roedores, mostró que microdosis repetidas podían causar alteraciones conductuales, cambios en genes asociados que están vinculados a esquizofrenia y trastorno del ánimo. La pregunta no es si una microdosis te hará daño hoy, es si ese microgramo repetido 100 veces cambia algo que aún no podemos medir. ¿Cómo actúa la psilocibina en el cuerpo? Vayamos primero con conversión en el organismo. La psilocibina es un profármaco que se convierte en psilocina, la molécula activa gracias a enzimas en sangre y tejidos. Esa psilocina atraviesa la barrera hematoencefálica y actúa principalmente sobre los receptores de serotonina. En el punto 2, la farmacocinética,
dice algo interesante, que es inicio de efectos entre 20 o 60 minutos por vía oral. Pico en sangre alrededor de unos 150 minutos, 105 minutos. Duración de efectos hasta 6 horas, incluso con microdosis muy bajas. Eliminación vía hepática y renal, principalmente como conjugados glucurónidos. ¿Qué mecanismos neuronales están involucrados? La psilocina actúa como agonista, parcial en múltiples subtipos de receptores serotoninérgicos, el 5-HT. Pero su efecto más relevante ocurre en 5-HT2A, principal diana psicodélica, relacionado con percepción, plasticidad y conciencia expandida. Luego nos iríamos al 5-HT2B, potencialmente problemático, que está relacionado con crecimiento valvular cardíaco. Y luego el 5-HT1A, 5-HT2C y 5-HT7, implicados en la modulación del ánimo, sueño y neuroplasticidad. Según un estudio de Zimbim 36 en Matz en 2019, una ocupación menor al 20% del receptor 5-HT2A no genera efectos perceptibles, lo que sugiere que ese podría ser la dosis umbral para una microdosis efectiva pero segura. ¿Qué efectos moleculares se han observado? En efectos preclínicos, aunque no todos con psilocibina directamente, se ha observado que activan genes de plasticidad sináptica como BDNF, ARC y CEFOS. Aumentan la espinogénesis y la sinaptogénesis en neuronas corticales y activa la vía mTOR, también implicada en los efectos de la ketamina. En pocas palabras, podrían estar promoviendo crecimiento neuronal real y no solo estados mentales alterados. ¿Y qué pasa con la tolerancia? Bueno, la microdosis, al igual que las dosis completas, genera tolerancia rápida. Una misma dosis deja de tener el mismo efecto tras varios días. Esta tolerancia está medida por la regulación a la baja de los receptores 5-HT2A. Esto podría explicar por qué muchas personas siguen protocolos con días de descanso, como el de James Fadiman, un día sí, 2 días no. Curiosamente, esta desensibilización del receptor también podría ser parte del mecanismo terapéutico, sobre todo en trastornos como el TOC o la depresión, donde hay una hiperactividad serotoninérgica. Aquí hay una hipótesis que conecta todo. La microdosis no actúa por acumulación de sustancias, sino por su capacidad de influir en sistemas de autorregulación neuronal, plasticidad sináptica y modulación emocional. Una pequeña chispa que reorganiza el sistema si se administra con inteligencia. La microdosis no es una píldora mágica. Es una intervención molecular con consecuencias que aún estamos entendiendo. La clave no es si funciona, sino en qué contexto, con qué acompañamiento, con qué frecuencia y en qué cuerpo. Porque el cerebro no es una máquina, es un ecosistema y no todas las semillas brotan igual. Por eso entramos en una de las capas más espinosas y urgentes de este tema. En el bloque siguiente, que ¿es legal la microdosificación? ¿Qué barreras enfrentamos para investigarla y aplicarla de forma responsable? En esta parte, segunda parte de esta parte 2, segundo bloque de esta parte 2 o bloque 7 de la guía en total, legalidad y regulación de la microdosis de psilocibina. ¿Cómo puede ser que algo con tanto potencial esté aún encerrado en el cajón de lo prohibido? Las microdosis con psilocibina no es solo una cuestión de neurociencia, bienestar o autoexploración. Es también una cuestión de leyes, políticas internacionales y tabúes culturales que aún no hemos resuelto. ¿Es legal microdosificar? La respuesta rápida es no. La respuesta completa es depende del país, del contexto y del tipo de sustancia usada. Situación actual en 2025, psilocibina, LSD y DMT siguen estando en la lista 1 de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas. Esto significa que están clasificadas como sustancias sin valor terapéutico y con alto potencial de abuso, algo que la ciencia ya está desmintiendo. Por lo tanto, cualquier dosis, incluso subperceptual o micro, es ilegal.
en la mayoría de países a menos que esté autorizada por una agencia regulatoria como parte de un ensayo clínico o proyecto de investigación. ¿Qué países están avanzando? Aunque la mayoría siguen criminalizando la posesión o el uso de algunos de estas sustancias, es cierto que algunos países o regiones están moviéndose. Australia, Suiza, Canadá y Estados Unidos, ciertas ciudades y estados están empezando a regular el uso clínico y compasivo de la psilocibina. En lugares como Oregón, por ejemplo, en Estados Unidos, ya existe una vía legal para acceder a la psilocibina con acompañamiento terapéutico. En Canadá se han concedido exenciones especiales a pacientes terminales y algunos terapeutas. Sin embargo, la microdosificación fuera del contexto clínico sigue siendo ilegal en la mayoría de estos casos. ¿Qué implica esto para la investigación? Que los estudios clínicos sobre microdosis enfrentan barreras logísticas y regulatorias enormes. Costes elevados por los estándares requeridos para producir psilocibina sintética, requisitos éticos y legales estrictos, escasez de fondos debido a la estigmatización de estas sustancias y la dificultad añadida de que una microdosis no genera cambios visibles, lo cual complica su estudio con los instrumentos clásicos. Estudiar los efectos sutiles de una sustancia prohibida es como intentar fotografiar el alma con una cámara realmente oxidada. ¿Pero qué cambia con los ensayos clínicos actuales? Bueno, gracias a estos ensayos clínicos exitosos con dosis completas de psilocibina para depresión, ansiedad y adicciones, las autoridades comienzan a abrir los ojos. Digamos, la FDA ha designado la psilocibina como terapia innovadora, Breakthrough Therapy, para la depresión resistente. EMA y otras agencias europeas empiezan a revisar protocolos clínicos con dosis psicodélicas. Y esto abre la puerta a que las microdosis puedan ser exploradas de forma más seria y legal en los próximos años. Obstáculos actuales: desconocimiento de los mecanismos de acción de la microdosis, falta de estandarización en protocolos y dosis, riesgo de banalización por su popularidad en redes sociales, estigma cultural heredado de la guerra contra las drogas y un sistema legal que no distingue entre uso recreativo y responsable y uso terapéutico intencional. Pero algo está germinando. Estamos ante una revolución silenciosa que cada vez es menos silenciosa. La microdosis es solo la punta del iceberg de una nueva forma de entender la salud mental, la creatividad, el rendimiento, la productividad y la espiritualidad y el potencial humano. Y aunque la ley todavía no lo entienda, la ciencia empieza a construir puentes. Porque cuando una herramienta poderosa no tiene un marco legal, no desaparece, simplemente se esconde. Hoy miles de personas en el mundo se microdosifican en la sombra, guiadas por foros, libros y experiencias personales. Lo que necesitamos no es solo más estudios, sino más valentía institucional para abrazar la complejidad y el potencial de estas sustancias. También es importante entender sobre los receptores, neuroplasticidad y plausibilidad biológica de la microdosificación de psilocibina. Es aquí donde entramos en el territorio molecular, neurológico y funcional de lo que podría estar ocurriendo en el cerebro cuando microdosificamos. Esta es la siguiente parte. ¿Qué ocurre en el cerebro con la microdosis de psilocibina? Pregúntate, ¿y si una sola dosis tan pequeña pudiera reconfigurar nuestros circuitos más profundos sin ni siquiera notarlo? Cuando se habla de microdosis, uno de los grandes enigmas es: ¿puede una cantidad tan baja de psilocibina generar efectos reales en el sistema nervioso? ¿O todo es placebo, como hemos visto antes, expectativa de ritual ceremonial? Hoy la neurociencia empieza a darnos algunas respuestas. ¿Qué sabemos sobre la farmacología de la psilocibina en dosis bajas? Bien, primero que la psilocibina es un profármaco, es decir, una vez ingerida se convierte en psilocina, la sustancia activa. Esta conversión ocurre rápido gracias a las fosfatasas alcalinas presentes en sangres y tejidos. Entonces, la psilocibina es altamente lipofílica, lo que la permite atravesar con facilidad la barrera hematoencefálica. Apenas 25 minutos después de su ingestión ya empieza a circular por el plasma.
Su pico se alcanza alrededor de los 100-105 minutos y sus efectos, como hemos dicho antes, pueden durar entre 4 y 7 horas, incluso en dosis mínimas. ¿Qué hace la psilocibina en el cerebro? Como ya hemos mencionado, aquí detallamos. La psilocibina se une principalmente, como hemos dicho, a los receptores 5-HT de serotonina. 5-HT1A, 5-HT2A, que es el más conocido por inducir las experiencias psicodélicas, el HT2B, el HT2C, el HT6 y el HT7. Y también actúa parcialmente sobre los transportadores de serotonina y norepinefrina. Pero su efecto principal, como hemos dicho y hemos mencionado, incluso en microdosis, es como agonista parcial del HT2A, clave de neuroplasticidad, percepción, creatividad, introspección y regulación emocional. ¿Diríamos o preguntaríamos que existe un umbral medible para la microdosis? Sí. Un estudio del grupo Knudsen en Copenhague lo midió con un PET scan y hallaron que una concentración plasmática de 1,95 de psilocina produce un 50% de ocupación en receptores 5-HT2A. Las dosis por debajo de 0,028 miligramos de peso corporal no se correlacionaron con efectos psicológicos ni fisiológicos detectables. Es decir, ese sería el umbral subperceptual real a nivel de receptores. Otra pregunta que se abre aquí es: ¿biológicamente plausible que una microdosis tenga sus efectos? Sí, y los datos empiezan a confirmarlo. Primero, activación genética inmediata. Psicodélicos como el LSD y el DOI activan genes tempranos como el CFOS en el 5% de neuronas clave. Estas neuronas tienen alta expresión de receptores 5-HT2A y parecen ser neuronas diana, como se llaman. Segundo punto es la plasticidad sináptica y neurogénesis. Se ha demostrado que psicodélicos aumentan la expresión del BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, el factor derivado neurotrófico del cerebro. También activa la vía mTOR, que favorece la espinogénesis y sinaptogénesis, que son procesos claves para el aprendizaje y la resiliencia neuronal. Y el punto 3 es que sirven como acción antiinflamatoria en dosis ultra bajas, incluso con dosis 30 veces por debajo del umbral conductual. Algunas sustancias como DOI muestran efectos antiinflamatorios profundos en modelos animales. Esto sugiere que, incluso sin percepción, pueden haber beneficios biológicos reales. ¿Tolerancia o regulación? Bueno, estudios en ratas han demostrado tolerancia conductual después de dosis bajas repetidas, como también hemos mencionado previamente. Estas tolerancias se acompañan de una disminución en la disponibilidad del receptor 5-HT2A, lo que podría indicar una autorregulación saludable del sistema serotoninérgico. Esta regulación, curiosamente, podría ser beneficiosa en trastornos como el TOC, donde hay un exceso de actividad serotoninérgica. ¿Cuáles son las implicaciones claves? Bueno, que las microdosis no actúan por arte de magia ni solo por sugestión, que están empezando a demostrar efectos funcionales y celulares concretos que podrían explicar los beneficios subjetivos reportados. No necesitamos ver fuegos artificiales para saber que algo está encendiéndose dentro, ¿verdad? El cerebro, aún en silencio, está cambiando. Vayamos a la penúltima parte, la cuarta de esta segunda parte, el bloque cuarto y el bloque 9 en total. ¿Es segura la microdosificación de psilocibina? Riesgos, límites y señales de advertencia. ¿Puede lo que no se siente hacernos daño? Si las microdosis de psilocibina no alteran la percepción ni desencadenan experiencias psicodélicas completas, ¿son realmente seguras? La respuesta no es simple. Y como hemos mencionado y hemos visto, toda herramienta poderosa, lo que determina el riesgo no es la sustancia, sino el uso, la frecuencia, el contexto y la persona. ¿Qué sabemos sobre la seguridad a nivel clínico? Hasta ahora no se han realizado estudios preclínicos exhaustivos sobre microdosis prolongadas de psilocibina en humanos, como hemos mencionado. Sin embargo, los datos disponibles indican una baja toxicidad aguda incluso en dosis grandísimas. Estudios de toxicología han demostrado que la psilocibina tiene un perfil de seguridad muy favorable, sin signos de neurotoxicidad ni adicción. ¿Cuál es la dosis letal? Para ser más exactos y profundizar en lo que hemos comentado antes, la LD50, dosis letal media,
En animales es de 280 miligramos en ratas y ratones y 12,5 en conejos. Una microdosis típica es de 0,1 o 0,3, lo que está a múltiples órdenes de magnitud por debajo del umbral tóxico. Y los riesgos cardiovasculares, donde también hemos comentado antes sin detallar tanto como ahora, es aquí donde surge una posible alerta silenciosa. La psilocibina activa el receptor 5-HT2B presente en las válvulas cardíacas. Otras drogas que activan este receptor, como la fenfluramina y la metisergida, han sido retiradas del mercado por inducir valvulopatía cardíaca tras uso crónico. Aunque no hay evidencia directa de que la microdosis de psilocibina cause este daño valvular, no hay estudios tampoco que lo descarten. Y nuestro trabajo y nuestra rigurosidad nos lleva a considerar las dos opciones. Ecuanimidad. No somos fervores, no somos fanáticos de defender la psilocibina, somos fanáticos de defender la rigurosidad que hay en lo que sí y en lo que no, o en lo que sí y no al mismo tiempo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Y efectos a largo plazo? Bueno, aquí mencionamos el LSD, que es otro psicodélico usado en microdosis. Este sí ha sido evaluado en roedores. Dosis bajas repetidas provocaron mayor agresividad, apariencia desaliñada, hiperreactividad y cambios persistentes en genes relacionados con la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Algo que podemos resonar en el experimento que realizamos de 40 días tomando microdosis de LSD seguidos. Aunque no se puede extrapolar automáticamente a humanos, invita a la prudencia y en las notas del podcast dejaremos el enlace para que puedas ver este experimento también. ¿Riesgos psicológicos? ¿Hay efectos adversos? Sí, aunque poco comunes. Pueden incurrir los siguientes: sobreestimulación nerviosa o emocional, ansiedad leve o ataques de pánico, alteración cognitiva temporal como ruido mental o distracción, dificultad para dormir si se toma tarde y en personas sensibles episodios de disociación o malestar existencial. Especialmente en individuos con historial de trastornos de ansiedad o pánico, esquizofrenia o psicosis latente, bipolaridad no tratada, adicciones activas. En estos casos la microdosis siempre se recomienda hacerlo con un seguimiento terapéutico y clínico muy serio. La microdosis no es recomendable sin acompañamiento profesional. La legalidad, como hemos mencionado, sigue siendo un muro. En la mayoría de países sigue. Lista 1. Esto implica que cualquier estudio, incluso la microdosis, requiere una aprobación regulatoria estricta, lo cual dificulta la investigación clínica formal. ¿Qué señales indican un uso saludable? Pues que no hay interferencias en tu capacidad de trabajar, pensar o descansar, que sientes mejoras sutiles pero sostenidas en ánimo, foco y equilibrio, que no usas la microdosis como un mulete emocional ni como escape, que no hay escalada en la dosis ni aumento en la frecuencia y que no sientes necesidad de seguir usándola. ¿Cuándo deberías parar? Si aparecen efectos fisiológicos inesperados, taquicardia, presión elevada, si empiezas a sentirte más ansioso, agitado o descentrado, y si afecta tu capacidad de dormir o tu claridad mental. Si usas la microdosis como sustituto del trabajo interior real, tampoco funciona. La microdosis puede abrir una puerta, pero no sabes quién entra por ella. Puede que no te guste el invitado. En resumen, la microdosis de psilocibina parece relativamente segura a corto plazo en individuos sanos, pero aún no sabemos cómo afecta su uso crónico, especialmente, como hemos mencionado varias veces, receptores delicados como el 5-HT2B. Así que hace falta más ciencia y hasta entonces lo único que puede reemplazarla es autoconocimiento, moderación y discernimiento. Y vamos a la parte final, la microdosis de psilocibina. Reflexión final. Esta guía completa de conciencia, ciencia y futuro. ¿Y si la verdadera revolución no fuera psicodélica, sino subperceptual? Este viaje a través de la microdosis de psilocibina nos deja una certeza. Estamos ante una herramienta de profundo potencial humano, aún rodeada de preguntas, hipótesis y un deseo colectivo de exploración. Aquí hemos recorrido su definición, los protocolos utilizados, los estudios clínicos y preclínicos, su farmacología, seguridad, efectos, mecanismos y también, sí, su marco legal y las enormes posibilidades que guarda para la ciencia, la salud mental, el bienestar y la evolución de la conciencia. Pero lo más importante es esto: la microdosis no es la meta, es una puerta.
Una posibilidad de reconectar con lo esencial, con lo sutil, con lo que a menudo queda fuera de foco. No es un hack mágico, no es un truco ni una solución rápida, es una práctica de autoconocimiento, de ajuste fino, de presencia. Y aunque todavía falte mucho por investigar, por comprender y por validar científicamente, algo ya es evidente. Miles de personas en el mundo están encontrando en la microdosis una forma de vivir mejor, con mayor equilibrio, con menor ansiedad, con más enfoque, apertura y conexión. Y si hay algo que nosotros queremos que te lleves de este episodio es esto. Primero, investiga, aprende, no delegues tu conciencia. Segundo, escucha tu cuerpo, escucha tu mente, escucha tu vida. Tercero, sé responsable. La microdosis no es para todos ni es neutra. Cuarto, cuida el set and setting, incluso en lo subperceptual, en todo. Y por último, elige desde la conciencia, siempre. Para seguir profundizando puedes buscar en Google psilocibina en español o psilocybinresearch.com. Hay libros recomendados como La guía del explorador psicodélico de James Fadiman, Tu cerebro en microdosis de Maya Salavitz o Cómo cambiar tu mente de Michael Pollan. Y compartiremos también en las notas del podcast estudios y referencias científicas en la descripción de este episodio. Gracias por estar aquí. De nuevo, este episodio ha sido posible gracias al trabajo de grandes investigadores como Kim Kupers, David Nutt, David Nichols, Anais Soula, Kate Kutzner, Charles Nichols, Livia Ng, Rick Doblin y muchos más. Y gracias a ti por atreverte a escuchar, cuestionar y expandirte. La microdosis no te transforma, te recuerda que la transformación ya está dentro de ti. Hasta el próximo episodio que ya traerá entrevistas a invitados. Por fin, tu conciencia te está esperando. Gracias por acompañarnos en este episodio de Psilocibina, Ciencia y Experiencia. Esperamos que hayas encontrado inspiración, conocimiento, utilidad, valor y nuevas perspectivas en este viaje. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte al podcast, compartirlo con quien creas que puede beneficiarse y dejarnos tu valoración en Spotify y Apple Podcast. Y también puedes visitarnos en YouTube. Tu apoyo nos ayuda a llegar más lejos y a seguir divulgando con rigor y entusiasmo. No olvides visitar nuestra página en Medium, donde cada semana publicamos artículos que están alineados con nuestro propósito de explorar, informar y transformar desde la ciencia y la experiencia. Nos despedimos por ahora, pero recuerda que el conocimiento abre puertas y las experiencias las cruzan. Hasta la próxima.